nosotros. A cada uno de ustedes, el Señor les bendiga, Dios les guarde y deseo que el Señor esté contigo ahora y por siempre. En esta oportunidad vamos a hablar de la misericordia. Y para ello vamos a utilizar tres textos. Éxodo 33, 19, Salmo 25, verso 6 y el libro de Isaías capítulo 54, versículos 7 y 8. Y vamos a hacer esta lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la Escritura en Éxodo 33, 19. Y le respondió: yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti. Y tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente para con el que seré clemente. El Salmo 25, verso 6 dice: acuérdate, oh Jehová, de tus piedades y de tus misericordias que son perpetuas. Isaías 54, versículos 7 y 8. Por un breve momento te abandoné, pero te recogeré con grandes misericordias. Con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, dijo Jehová, tu Redentor. El término compasión, sinónimo de misericordia, corresponde a la palabra o al vocablo raham en hebreo bíblico. Y raham significa tener compasión, ser misericordioso o sentir lástima. Definitivamente tenemos que admitir, confesar que el corazón de la salvación mediante Jesucristo, el siervo sufriente. En el Nuevo Testamento tenemos el verbo esplagnisomai, que significa ser movido en las entrañas, ser movido a compasión, anhelar con compasión. He ahí el verbo esplagnisomai, y de allí el sustantivo esplagna, que significa entrañas. Entonces, explagnisomai, ser movido en las entrañas, ser movido a compasión, anhelar con compasión, se aplica en el texto del Nuevo Testamento en tres sentidos. Primero, de Cristo a la multitud y hasta los sufrientes individuales. Para ello vamos a leer Mateo 9, 36, que dice: y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. De igual manera, Marcos 6, 34 dice: y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellas, porque eran como ovejas que no tienen pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Esplagnisomai, que significa ser movido a compasión, se refiere también al ruego de un padre por un hijo, por su hijo endemoniado. Vamos a Lucas capítulo 10, versículo 33. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Alabados al Señor. Y tercero, esplagnisomai, se refiere a la compasión del Padre por el Hijo pródigo en esta parábola enseñada por el Señor Jesucristo. Para ellos vamos a Lucas 15, 20, que dice: y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. Entonces, cuando hablamos de misericordia, estamos hablando de uno de los rasgos, una de las características de nuestro Dios, de nuestro Padre Celestial. De Él es el tener misericordia, de Él es el mirarnos con compasión. A pesar de lo que nosotros somos, adánicos por naturaleza, Él se ha acercado a nuestra vida. Su cetro de misericordia en tiempo aceptable, en día de salvación, se extendió hacia nosotros. Y cuando menos lo esperábamos, la misericordia, como aguacero regio, aguacero fuerte, nos alcanzó, nos empapó. Somos hijos de la entrañable misericordia del que murió en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros, por nuestros
pecados. La misericordia nunca está alejada de su justicia. Son dos conceptos, dos realidades en las cuales podemos ver al Dios del cielo conjugándolas en Él mismo. Él es misericordioso a la vez que Él es justo, a la vez que Él es recto. Alabados al Señor. En buen castellano, ¿qué significa misericordia? Favor hecho, extendido a alguien que no lo merece. Y por excelencia, la más grande de las misericordias que nos ha alcanzado definitivamente es nuestra salvación. No buscábamos a Dios. Dios no era parte, el término Dios no era parte de nuestro glosario, de nuestro vocabulario. No le buscábamos, no pensábamos en Él. Algunos maldecían su nombre, otros le echaban la culpa de todo lo malo que les ocurría. En fin, de una u otra manera, extraviados, sin norte, sin rumbo, sin un mañana, íbamos dando tropiezos, dando tumbos en esta vida, sin Dios, sin salvación, sin redención en Cristo Jesús. Y como dije antes, a pesar de lo que somos, el Señor tuvo de nosotros misericordia. Llegó el momento en el cual el Padre dijo: tendré misericordia de quien tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente. Y esta realidad bíblica, este versículo de Éxodo 33:19, se cumplió en cada uno de nosotros. Dice: tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente para con el que seré clemente. Este versículo, Éxodo 33:19, de grata recordación para nuestra vida cristiana evangélica, se cumplió en cada uno de nosotros. Cristo vino, Cristo tocó a la puerta y nosotros le abrimos la puerta. Se cumplió Apocalipsis 3:20 en nosotros, y entró a nosotros y cenó con nosotros y nosotros con Él. Somos producto entonces de la inmensa misericordia, de este favor inmerecido que el Señor extendió en tiempo de salvación hacia cada uno de nosotros. Vamos a ver varios ejemplos de lo que es en la palabra del Señor lo que nosotros llamamos misericordia. Gracias, Señor. En Segunda de Reyes, capítulo 4, los primeros 7 versículos. Allí hubo misericordia. Una viuda pidió clemencia y halló el favor de Dios. Dios fue movido a misericordia. Josué capítulo 2, del versículo 12 al versículo 14. Rahab la ramera y los espías enviados por Josué a Jericó. Allí hubo misericordia. Hubo una mujer de profesión ramera que ante la presencia de los dos espías enviados por Josué fue tocada, fue ministrada, y llama la atención su condición anterior porque se convirtió, fue llamada a misericordia. Aquí vemos entonces la misericordia de Dios extendida a esta mujer Rahab, y también por extensión la misericordia extendida al pueblo de Israel. Vamos al libro de Ruth, capítulo 4, del versículo 10 hasta el versículo 22. Ruth la moabita halló compasión de la mano de Booz. Su suegra Noemí también halló compasión, misericordia de la mano de Booz. Sin tener ninguna obligación, este hombre llamado Booz fue tocado, fue llamado a misericordia, y su misericordia la extendió, su compasión la extendió, la llevó a Ruth la moabita y a su suegra Noemí. Aquí está presente la misericordia, la compasión tierna del Dios Todopoderoso para los hombres. Vamos a 1 de Samuel capítulo 1, del versículo 11 hasta el versículo 20. Ana, con amargura, lloró ante Jehová porque era estéril. Su llanto, su clamor tocó al Dios Todopoderoso y movió la mano de Jehová. Y Jehová se inclinó a Ana
y tuvo gran misericordia. Y el producto de esta misericordia es que Ana tuvo un hijo que consagró desde su vientre al Dios Todopoderoso, Samuel. Halló compasión ante Jehová y de Jehová. Primera de Samuel capítulo 17, del versículo 44 hasta el 51. Dios libró a Israel de Goliat y los filisteos, porque este pueblo, su pueblo, el pueblo de Israel, halló compasión ante Jehová, halló la misericordia extendida del cielo hacia ellos. El cetro de misericordia de Jehová lo extendió en esta jornada hacia David, hacia el pueblo de Israel, y los libró de este gigante y del ejército detrás de este gigante. Vamos al libro de Esther, dos capítulos, el capítulo 6 y el capítulo 7. Jehová libró a los judíos de Amán y del exterminio. Este Amán, un tipo del anticristo, enemigo por completo del pueblo de Dios, enemigo del Dios de Israel. Amán propuso en su corazón, junto con sus aliados, no solamente oponerse a Mardoqueo, a quien odiaba, a quien detestaba, y a Esther, la familiar de Mardoqueo, sino que su propósito último era raer de la faz de la tierra la estirpe de Israel. En esta jornada, Esther, conminada, exhortada, llevada a la oración y al ayuno por Mardoqueo, ellos oraron, ellos clamaron, y el cetro de misericordia de Jehová se extendió, no solamente a Esther, no solamente a Mardoqueo, sino a todos los judíos que fueron librados sobrenaturalmente en esta jornada. Del enemigo Amán, Jehová tuvo la mano extendida sobre este hombre. Y lo que este hombre preparó una horca, la horca que preparó contra Mardoqueo y los judíos en general, sirvió para su propio cuello. Tropezó en las artimañas que propuso contra el pueblo de Israel, específicamente contra la persona de Mardoqueo. Vamos a Jonás capítulo 3, del versículo 1 al versículo 10. El arrepentimiento de Nínive arrancó la compasión de Dios. Fue un ayuno total de todos en la primera incursión de Jehová a Nínive, capital del imperio asirio. A Nínive llegó la palabra a través de Jonás. Y hubo arrepentimiento nacional, desde el rey hasta la bestia, hasta el animal. Hubo ayuno total de todos. Y ante esta actitud de arrepentimiento, de humillación ante el Dios Todopoderoso, Nínive arrancó misericordia y compasión del Dios Todopoderoso. Y en esta oportunidad no hubo destrucción para Nínive. Vamos al Nuevo Testamento. Si voy al libro de Marcos, capítulo 1, versículo 41, encuentro a un leproso buscando la presencia, el poder de Jesús para sanarle. Aquí Jesús fue llamado a misericordia. Y poder sanador sale, virtud sanadora sale de Jesús hacia el leproso, sanándole. Allí el leproso halló gran misericordia ante Jesús. Vemos también a Jesús sanando a un paralítico. Eso aparece en Marcos capítulo 2, versículos 4 y 5. Jesús sana a un paralítico. Este paralítico halló misericordia, arrancó compasión de Jesús, quien le sanó. Por un lado, la fe del paralítico al pedirle a Jesús sanidad, y por otro lado, la compasión de Jesús hacia él. También en el capítulo 5, del versículo 19 al 20, en el Evangelio según San Marcos, vemos al Señor libertando al endemoniado gadareno.
lo vio, sabía de su condición, fue a este encuentro. En, esa, en ese cementerio lo halló y fue llamado a compasión. Jesús, al ver la condición de este hombre, fue llamado a compasión y le libertó. Reprendió a estos demonios y salieron de él y fue hecho libre para el espanto y la actitud extraña de los moradores de Gadara, que no solamente vieron el milagro de la liberación de este hombre, sino que asumieron una actitud extraña pidiéndole a Jesús que se fuera de su entorno. En todo caso, este endemoniado halló misericordia y compasión de Jesús. Tenemos otro ejemplo. Por compasión, Jesús sanó a la hija de Jairo, la revivió. Marcos 5, del 41 al 43. Su padre, un principal, acudió a un encuentro con Jesús. Y Jesús fue y la levantó de la muerte, la sacó de la muerte, porque tuvo compasión del padre de esta familia y de esta niña. La revivió. La situación de esta familia, de la hija de Jairo, llamó a la compasión del Dios Todopoderoso en la persona de Jesucristo el Señor. Hay otro ejemplo. Jesús sana a la mujer del flujo de sangre. Este relato lo hallamos en Marcos capítulo 5, del 25 al 34. Iba camino hacia la casa de Jairo, donde estaba la niña que había muerto. Y en el camino tuve este encuentro con esta mujer cuyo nombre no se menciona en el relato bíblico. En el Evangelio su nombre no aparece, pero sí aparece lo que ocurrió con ella y lo que le ocurrió a ella. Propuso firmemente, después de haber gastado lo que tenía, ir a donde Jesús y propuso en su corazón: me haré espacio por medio de la multitud, llegaré a él y si llegase a tocar el borde de su manto seré sana. Lo propuso y Jesús lo sabía, porque nunca dejó de ser Dios. Pasando los obstáculos, esta mujer llegó, se abrió paso a través de la multitud que se apretaba alrededor de Jesús, a través del prejuicio que había para una mujer en público. Lo hizo y tocó el borde del manto, hasta tal punto que Jesús dijo: ¿quién me tocó? ¿Quién me tocó? Porque no se refería a un toque físico, que fue el punto de contacto, el borde de su manto. Fue la fe en la mujer azotada por esta enfermedad. Fue la mujer con su fe la que tocó el poder de Jesús, porque virtud sanadora salió de Jesús sanándola. Así es que por un lado vemos la fe inquebrantable, granítica de esta mujer, y por otro lado vemos a Jesús siendo tocado porque sintió que esta mujer sintió el poder de Dios en su vida y la misericordia de Jesús la libró de su azote. Otro ejemplo lo hallamos en Marcos capítulo 6, versículo 34. El Señor vio a una gran multitud, eran como ovejas sin pastor, y tuvo misericordia. Fue tocado en sus entrañas, fue llamado a misericordia y la compasión salió de él y alimentó a 5,000 varones. Otro ejemplo lo hallamos en el capítulo 6 de este mismo evangelio, del versículo 53 al 56. Jesús sana a los enfermos en Genezaret. Llegó allí y se compadeció de la necesidad de estos enfermos, y virtud sanadora salió de él y sanó a los enfermos en Genezaret. Ellos acudieron a este encuentro con fe, y la fe tocó la diestra del Señor y su poder salió potente hacia ellos, sanándoles porque hubo compasión. Otro ejemplo lo podemos dar en Marcos capítulo 7, del 24 al 30, en donde Jesús tuvo compasión de la hija de la mujer sirofenicia. Al hablar de mujer sirofenicia estamos hablando de alguien que no era judío, una mujer que no era judía. Sin embargo, habiendo escuchado los portentosos hechos de la predicación y de los milagros de Jesucristo el Señor,
Acudió a un encuentro. Jesús, en este encuentro, le dice, le expresa su comisión. La palabra nos enseña que Jesús fue enviado únicamente a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Esto se lo dijo el Señor. Esta fue la comisión impuesta por el Padre a Jesucristo, sometido al Padre hasta la muerte de cruz. Jesús, en este diálogo que tiene con esta mujer, hay un silencio. El silencio probando la fe de esta mujer. Y la petición de ella fue que le diera pan. Jesús le dice que no era lícito tomar de la mesa de los hijos para dárselo a los perrillos. La mujer no se arredró, no se acobardó, sino que sencillamente, guiada por el poder del Padre, le dice que eso estaba bien, pero que aún de las migajas que caen de la mesa de los hijos se alimentan los perrillos. Así es que cuando esta mujer declaró semejante cosa, estaba llena de fe, y esta fe arrancó de Jesucristo el Señor la misericordia, la compasión. Fue llamado a misericordia, y el poder que salió de Jesús sanó a esta mujer.